esto de los algoritmos en internet y en las redes sociales a mí me llevan un poco de aquella manera, porque siempre acaban saliéndome pues cuentas de gente católico romana que yo pues la verdad no tengo nada en contra de los católicos romanos, pero hay algo que me irrita bastante, debo admitirlo, a pesar de que procuro no tener actitudes así un poco hostiles, pero hay una petulancia católico-romana que a mí me fastidia bastante, y es eso de que nosotros somos los verdaderos, únicos y genuinos cristianos porque nuestra iglesia la fundó el mismísimo Jesucristo. Vamos a ver, eso es una mentira histórica que la iglesia católico-romana pues ha podido mantener durante siglos cuando tenía el control de la información. Pero ahora no tiene el control de la información, por consiguiente, ahora sabemos ya la verdad, porque ya tenemos mucha más información para saber cómo fueron las cosas. Realmente, ¿qué pasa con Pedro? O sea, es que le da las llaves a Pedro y no sé qué, cuide mi rebaño, no sé cuánto, pim pam, pim pam. Y vamos a ver. Vamos a preguntarnos una cosa. Si el tal Jesús de Nazaret le dice a Pedro, tú serás mi sustituto, que es lo que viene a decir, que es lo que el argumento católico romano quiere decir, ¿por qué fue Santiago el que lideró después aquella comunidad judeocristiana, ¿no? Y Pedro al parecer se fue a Antioquía, y es una leyenda que fue a Roma. ¿Dónde está Pedro en los evangelios? No está en ninguna parte, es decir, se le menciona y se le pone a parir. Porque en las discusiones de Pablo, pues al final queda un pelín mal, ¿no? En los evangelios todo es Pablo, las cartas de Pablo, no se siguen no se consideran tanto lo que pueda haber escrito Pedro o lo que sea como lo de Pablo, es decir, y los textos están hechos por gente de la línea de Pablo. Entonces, Pablo es el que consigue que ganen sus tesis en el concilio de Jerusalén. El cristianismo que conocemos es Pablo, no es Pedro. Si un católico romano considera que su tradición es la original, genuina y auténtica, tendría que estar circuncidado, porque es lo que Pedro pensaba. ¿Dónde está Pedro? No aparece por ninguna parte. Es decir, ¿por qué surge la historia esta de que Pedro, no sé qué tal, la piedra grande, la piedra pequeña, pim pam, que eso es una mala interpretación, una de las tantísimas malas interpretaciones? Porque cuando el obispo de Roma, el patriarca de Roma, abandona la pentarquía, es decir, cuando el primer cristianismo ya organizado en 5 patriarcados, el romano abandona la pentarquía, se abandona esa unión en la cual él era digamos, primero entre pares, por aquello de que Roma, tal, bueno, la leyenda de Pedro, pim pam. El obispo de Roma crea crea ese mito, esa idea, para legitimarse, solamente para legitimarse. Y luego bloquea la información que pueda venir de otros lugares. O sea, cierra el acceso a otros argumentos cristianos, a otras formas de cristianismo. Estaba en su derecho, después de todo, porque era el patriarca de Occidente, ¿no? De acuerdo, pero claro, cierra la posibilidad de que un católico romano pudiera acceder a información acerca de los otros cristianismos y los argumentos de los otros cristianismos, y crea su propia versión de la historia. Empieza a crear su propia doctrina, empieza a crear su propia versión del asunto. Y de ahí viene el tema. Entonces, el católico romano ha estado, y hay que decirlo, ha estado engañado durante siglos. El problema es que la Iglesia Católica Romana tiene ahora que mantener esa versión. No puede decir, no, estábamos equivocados. El problema
si lo hiciera, dijera, bueno, estábamos equivocados y ahora corregimos. Bueno, pues estaría muy bien, porque realmente es un error, uno de tantísimos errores que hay. Pero el problema está en cuando un error, sabes que es un error y lo sostienes, se convierte en mentira. Es decir, yo me he equivocado al hacer una interpretación, entonces, bueno, mientras es un error no es reprochable. Pero en el momento sabes que es un error y lo sostienes, ya estás mintiendo. Ya eres un mentiroso. Y en ese sentido, yo lo siento mucho, porque los católicos romanos se podrán enfadar con lo que voy a decir, pero la Iglesia Católica Romana ha estado mintiendo, entre otras cosas, ha estado mintiendo durante siglos a sus fieles. Ahora no me vengan, que si Pedro, que si la piedra, que si tal, porque es mentira. Es una mala interpretación y una necesidad de justificar el anhelo de concentrar el poder, todo el poder sobre un mismo obispo, que es la figura del Papa de Roma. Y es lo que hay. O sea, sinceramente aquí es que eso no hay más. No hay más. Es decir, habían 5 patriarcados que trabajaban unidos. De hecho hay 7 concilios ecuménicos. Ya no ha habido más concilios universales, porque al abandonar el obispo de Roma, al abandonar la unidad, ya no han habido más. Hay 7. Y a partir de ahí Roma crea su propia versión de la historia. Y no hay más.